Después que nosotros hemos preparado la iglesia, a la iglesia, ya hemos hecho, ya tenemos la preparación espiritual. No significa con esto que van a cesar las actividades espirituales, no, sino que esa es una etapa de arranque, de inspiración, de planificación, etcétera, todas las cosas que hemos explicado hasta aquí. Cuando la iglesia ya tiene su plan, entonces comenzamos la preparación del terreno. ¿Qué significa la preparación del terreno? Bueno, que cada grupo pequeño debe saber su target, debe tener su objetivo humano, a quien desea alcanzar. Esto se puede hacer de diferentes maneras. Algunos grupos pequeños lo pueden hacer pensando en sus amigos. Bueno, comenzamos a hacer la lista de personas por las cuales vamos a orar, personas que nos gustaría ver en la patria celestial. Entonces se escogen entre los amigos. Muchas iglesias escogen un territorio específico y comienza la preparación de ese territorio específico con la colaboración de todos los grupos pequeños y departamentales. ¿Okay? La preparación del terreno. Se pueden combinar, el ideal es que se combinen las dos cosas, que la iglesia tenga un territorio donde va a establecer una nueva congregación, o que siga allí fortaleciéndose lo que se hizo el año pasado, y que el grupo pequeño, además de apoyar en ese territorio nuevo, también tenga su propio trabajo entre los amigos y conocidos. Es decir, que por ejemplo, el discípulo Marcos, en su trabajo, en su universidad, en su escuela, trata de conseguir estudios bíblicos y los da. En su casa o en el grupo pequeño, donde sea, tiene amigos con los cuales está estudiando la Biblia. Pero quizás el domingo o el sábado va a apoyar ese lugar y va quizás con los clubes, quizás con salud, allí a ese lugar específico a hacer la preparación del terreno. La preparación del terreno incluye varias cosas. Hay que hacer un estudio del lugar, hay que conocer las necesidades del terreno, de las personas. A veces nos olvidamos de esto y pensamos que debemos ir allí de una vez con la Biblia, de una vez con los cursos bíblicos, y a veces somos un poquito imprudentes. Por eso necesitamos hacer un análisis. ¿Cuáles son las necesidades de esa comunidad? ¿Cuáles son las características? Si son, por ejemplo, nativos del lugar, o si tienen otra nacionalidad, o si son personas pudientes, o personas de clase media, clase pobre. ¿Cuáles son las? ¿Por qué? Porque esas necesidades son las que establecen nuestras posibilidades. Si nosotros vemos que allí hay personas que tienen problemas con drogadicción, o tienen problemas de hogar, o hay muchos niños de la calle, o hay personas que tienen un alto nivel económico y es difícil encontrarlos en sus casas, entonces hay que determinar cuáles son las necesidades que tienen las personas a las cuales esperamos llegar. Entonces nosotros en la iglesia deberíamos hacer un estudio de esas necesidades y entonces saber cuáles de esas vamos a cubrir, tomando en cuenta nuestra condición, es decir, los talentos, los dones, los ministerios que tenemos en la iglesia. Por ejemplo, si tenemos médicos, si tenemos personas que puedan predicar, etcétera, etcétera. Todo
sea, nosotros comenzamos a hacer un análisis de las necesidades y entonces decimos, vamos a atacar esta y esta, que son, de acuerdo a nuestras posibilidades, las que podemos atacar. Así que así comienza el contacto con el terreno. ¿Ok? Comenzamos la preparación del terreno y entonces ya entramos en lo que se llama la siembra. Comenzamos con actividades de siembra. Allí, por ejemplo, los clubes, la salud. Allí es muy importante que hagamos actividades como plan de 5 días para dejar de fumar, o como se llama ahora, respire libremente. También los clubes con sus marchas, con sus bandas, con las dorcas, con la ropa, de acuerdo a la necesidad que vamos a cubrir. Recuerden que no podemos llevar cosas que no vayan de acuerdo a la planificación hecha. ¿Okay? Así que nosotros ya determinamos en el sector a qué grupos vamos a beneficiar de acuerdo a las necesidades analizadas. Entonces decimos, bueno, aquí entran los clubes, aquí entran las dorcas, aquí entran. Entonces vamos haciendo un contacto con la comunidad. Es muy importante que en la preparación y en la siembra conozcamos los líderes de la comunidad. ¿Para qué? Para que nos pongamos de acuerdo con ellos, que digamos quiénes somos, cuáles son nuestras intenciones de beneficiar a la comunidad. Y por supuesto, vamos a hablarles de nuestro estilo de vida, y si alguno quiere ser adventista, bienvenido va a ser. Así que comienza la siembra, comienza el proceso, ¿ok? Después viene una parte muy importante que es el cuarto paso, que es el cultivo. Ya hemos hecho amigos en la comunidad. Por ejemplo, arrancamos con una semana de hogar, tenemos un concierto, bueno, lo que ya hemos planificado. Y durante o al final o durante esas actividades de siembra, siempre deberíamos tomar o tener en cuenta las cosas que pueden realmente mantener el contacto con la comunidad. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, los libros, la literatura y los estudios bíblicos. Por ejemplo, terminamos un concierto de música, estamos hablando de Jesús, del amor de Dios, etcétera, etcétera. Al final, alguien debería decir, mire, si alguno quiere conocer más de este Dios, tenemos estos cursos, aquí está un papelito, ahí está la persona que va a anotar, cualquier cosa que ya hayamos planificado, de tal modo que los vecinos, las personas que participaron, puedan expresar sus deseos de estudiar la Biblia. Así que mientras unos cantan, otros estaremos por allí esperando a las personas para preguntarles, para obsequiarles de acuerdo a lo planificado. Esto va a requerir un cultivo. ¿Qué significa el cultivo? El paso número 4. Bueno, ya las personas están estudiando la Biblia, ya las personas se están haciendo amigas de nosotros. Bueno, necesitamos entonces cultivar esto. ¿Qué significa eso? Bueno, allí entra el grupo pequeño también. Necesitamos hacer actividades donde esas personas que están recibiendo el curso bíblico en su casa entren en contacto con las actividades del grupo pequeño y las actividades de la iglesia. Así que en el cultivo se deben preparar actividades, por ejemplo, cena de Navidad en la iglesia. Así que las personas que en la comunidad X están recibiendo algún estudio bíblico, se les invita al lugar donde van a estar todos los hermanos, se les va a invitar a la cena de Navidad. Y allí vamos a tener un programa especial para los hermanos, pero también vamos a tener un programa especial para ellos, donde ellos conozcan al pastor, ellos conozcan a los ancianos, nos vean jugar, nos vean que somos personas muy agradables, porque la iglesia adventista tiene mucha gente, la mayoría de nosotros somos personas muy, muy agradables. Así que ese es el cultivo, fortalecer los lazos, que no solamente estén conectados con una persona que es su instructor bíblico, la pareja misionera, sino que se amisten, fortalezcan los lazos con los otros miembros de la comunidad adventista. ¿Okay? Así que eso es el cultivo. La siembra es, vamos a dar estudios bíblicos, vamos a hacer actividades recreativas, deportivas, de hogar, de salud, etc. Esa es la siembra. El cultivo es
cómo esas personas que ya están estudiando la Biblia, entonces entran en contacto ahora con la iglesia, en contacto con la comunidad adventista, conocen al pastor, los ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la iglesia tiene que hacer, en grupo pequeño, actividades para que ellos se conozcan, para que ellos vayan viendo qué significa un grupo pequeño, qué significa una congregación. Un punto importante que se me olvidó enfatizar en la siembra es que, recuerden, si nosotros queremos que una persona entregue su corazón a Jesús y entre al reino de los cielos a través del bautismo, deberíamos conseguir por lo menos 4 personas que estudien algún curso bíblico. No lo olviden. Así que si conseguimos, por ejemplo, si queremos en esta comunidad X bautizar 10 personas, entonces mínimo deberíamos conseguir 40 personas que quieran estudiar la palabra de Dios en cualquiera de los cursos bíblicos. Y algunos de ellos, como dice la Escritura, algunos de ellos van a seguir, otros no van a seguir, y es por eso que nosotros deberíamos tener, si son 40 estudios bíblicos, deberíamos tener un poco más o bastante más si queremos entonces tener la siembra como debería ser. Así que el cultivo, si nosotros lo hemos hecho correctamente, si son 10 personas, por ejemplo, que nos gustaría en este sector que se entreguen a Jesús y entren a la familia de Dios, entonces deberíamos cultivar muy bien, tener un contacto muy personal entre esas personas y la iglesia, entre esas personas y el grupo pequeño, por lo menos con 40 personas de ellos. Esa sería una siembra y un cultivo exitoso. El siguiente paso que sería la cosecha, que es el paso número 5.